Amén. Dios diga más, Santo el Señor, una vez más la gracia de Dios por esta preciosa oportunidad. Luego nosotros tenemos en cuenta, Santo el Señor. Así rápidamente vamos a buscar el libro de San Marcos, en su capítulo 10, versículo 46 en adelante. Bendito sea por siempre. Libro de San Marcos, su capítulo 10, versículo 46 en adelante. Bendito sea por siempre. ¿Lo tienen, mis hermanos? Santo el Señor, la palabra de Dios será leída bajo la voz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la Escritura. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, y levántate y llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y le seguía a Jesús en el camino. Bendito sea por siempre. Aleluya. Santo el Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Así vamos a estar predicando el tema: hoy es el día de tu milagro. Hoy es el día de tu milagro. Bendito sea por siempre, Santo el Señor. Aquí vemos una vez más uno de los milagros más que hizo el Señor. Esa es la palabra que salía de Jericó, él y sus discípulos. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos ver que el Señor siempre andaba predicando la palabra de su Padre. Vemos que inmediatamente cuando el Señor comenzó a ejercer el ministerio, comenzó a trabajar. ¿Por qué? Porque Él fue enviado a trabajar, a pregonar la palabra del Señor. Pero nosotros, el Señor también nos dio a nosotros ese privilegio, nos dio a nosotros ese oficio de que de andar y predicar la palabra del Señor a toda criatura. ¿Por qué? Porque la humanidad necesita más del Señor. Aunque por momento digamos, porque la palabra se está predicando, sí, la palabra de Dios se está predicando a nivel mundial, pero aún es necesario seguir pregonando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Bendito sea por siempre. Porque usted y yo estamos llamados a lanzar la red. Estamos llamados a pregonar la palabra del Señor. Hoy es el día de tu milagro. En estos días se estaba hablando acerca de por qué no podemos ver los milagros que antes se realizaban. Es porque la fe ha menguado en mucho hoy en día. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es alimentar esa fe que hay en nosotros. Pedirle al Señor que aumente cada día más nuestra fe, que nos ayude a afianzarnos en la palabra del Señor. Aquí hablamos de un hombre llamado Bartimeo el ciego. Este hombre, dice la Biblia, que estaba mendigando. Cuando escuchamos la palabra mendigando, este era un hombre que estaba sentado junto al camino y pidiendo limosna, pidiendo algo de comer y pidiendo que alguien tenga misericordia de él. Pero ¿qué pasa con la misericordia hoy en día? Es que vemos
que la misericordia se está perdiendo. Ya no hay amor por el prójimo. Nosotros estamos llamados a tener misericordia, porque si nosotros no tenemos misericordia por nuestro prójimo, ¿cómo vamos a esperar que el Señor tenga misericordia de nosotros? Aleluya. Usted le pide misericordia al Señor y el Señor también le va a decir, pero tuviste misericordia de fulano de tal. Te compadeciste a misericordia cuando viste a tal persona caída que tú podías levantarlo. ¿Tuviste tú acaso misericordia? Si tú no tuviste misericordia, no esperes misericordia. ¿Por qué? Porque somos llamados a transformar. Gloria a Dios. Y hemos sido llamados a ser transformados por medio de la palabra del Señor. Este hombre, Bartimeo, hijo de Timeo, era ciego y estaba sentado mendigando. Pero los designios del Señor, los misterios del Señor son muy diferentes. ¿Por qué? Porque era necesario que el Señor pasare por el lugar donde estaba Bartimeo. Dice que Bartimeo estaba sentado junto al camino. Gloria a Dios. No estaba a medio del camino, estaba en una orilla, pero era necesario que este hombre estuviese ahí, porque en ese mismo momento el Señor estaba pasando. Amén. Aleluya. Pero Bartimeo era ciego, pero no era sordo. ¿Por qué? Porque cuando este hombre escucha este murmullo, porque dice que cuando salieron de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo había muchas personas que seguían al Señor porque necesitaban escuchar palabra de vida. Necesitaban escuchar palabras que puedan restaurar sus corazones. Amén. Gloria a Jesús. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Que no vemos esa multitud. Que nosotros no podemos percibir esa multitud detrás del Maestro. Es porque el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento. ¿Para qué? Para que no resplandezca la luz de Cristo. Luz de Cristo. Pero usted y yo hemos sido llamados a llevar la luz. Amén. Gloria a Jesús. Eso quiere decir que vamos a tener una guerra, una lucha constante Sí. contra la tiniebla. Gloria Y donde hay oscuridad, es necesario que aparezca la luz. Donde hay tiniebla, es necesario que se encienda una luz. Aleluya. Donde hay escasez de la palabra del Señor, es necesario hablar la palabra del Señor. Cuando este hombre pregunta qué es lo que está pasando, cuando él supo que era Jesús que estaba pasando por aquel lugar, porque este hombre había escuchado hablar del Señor. Porque cuando el Señor hacía un milagro que decía que no dijeses a nadie, era imposible no pregonar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Es imposible nosotros hablar o esconder esa transformación que Dios hizo en nuestra vida. Y oyendo ver a Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y mucho le reprendía. Hay muchos que no van a querer tu milagro. Hay muchos que no van a querer verte transformado.
Hay muchos que no van a querer que tú te levantes del lecho donde tú estás. Aleluya. Pero me gusta mucho cuando él aún da más voces. Y relata la Biblia, cuando el pueblo del Señor estaba en Egipto, dice la Biblia que mientras más lo oprimía, más se multiplicaba. Gracias. Gloria a Dios. Y aquí este hombre, aunque muchos le decían, cállate, cállate, haz silencio, que tú no vales nada. Haz silencio, no llame al maestro, porque el maestro no te va a escuchar. Nosotros, aquellos que nos están reprendiendo a que nos acerquemos al Señor, nosotros tenemos que reprenderlo a ellos. ¿Por qué? Porque por encima de ellos, nosotros vamos a obtener el milagro. Gloria a Dios. Aleluya. Nosotros vamos a obtener el milagro. Amén. Mucha piedra vamos a encontrar. Sí. Muchas espinas vamos a encontrar. Pero no importa que duras sean las Gloria, espinas. gloria. Usted tiene que comenzar a desbaratar esas murallas. Sí. Bendito sea por siempre. Aleluya. Gloria, que de Padre, gracias. Aleluya. Gloria a Dios, Espíritu Santo de Dios. Honor y gloria al Rey. Gloria, al Rey, gloria, al Rey. gloria. Santo es Jehová. Gloria a Dios. Entonces este hombre comenzó a dar más voces y a seguir repitiendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Santo Dios. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, convertirnos en qué, en una repetición. ¿Para qué? Para que el Señor en un momento diga: tengo que prestar atención. Amén. Tengo que prestar atención a estos clamores, a esta voz que está dentro de mí, que me está diciendo: ten misericordia de mí. Amén. Ten misericordia de mí. Pero dice la palabra que cuando el Señor le manda a llamar, lo más sorprendente es que esta misma persona que lo reprendía, le decía: ten confianza que el Señor te llama. Pero qué cambio tan radical, qué cambio tan constante puede suceder en la vida de un ser humano, donde en un momento tú me dices que me calle, donde en un momento tú me dices no te levantes, donde en un momento tú me dices quédate ahí porque nadie te está viendo, y hoy tú me dices a mí: ten confianza. Gloria a Dios. Amén. Es que cuando Satanás introduce en la vida del ser humano, es para que haya una vida constantemente en negación, constantemente en una persona que no tiene fe. Pero cuando tú eres confrontado por el Señor, cambia la palabra, cambia el sentido, cambia tu forma de pensar. Ya tú no vas a reprender, tú vas a decir ten confianza, tú lo vas a llevar al lugar. Hoy es el día de tu milagro. Santo Dios. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y le llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Dios mío, poderoso. Él entonces, arrojando su capa, me gusta mucho esto, él entonces arrojando su capa. Santo. Es momento de nosotros arrojar lo que no está haciendo piedra de tropiezo, Gloria a Dios. para que nosotros nos acerquemos al Señor. Gloria, gloria, gloria. Aunque el Señor dice: venid a mí, todos los que están cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Amén. Pero hay momentos que hay que arrojar nuestra capa. Amén. Hay momentos que hay que dejar a un lado aquello que nos impide acercarnos al Señor.
Y vemos como este hombre, arrojando su capa, se levantó. Este hombre se levantó del lugar donde se encontraba. Y es momento de nosotros levantarnos de esa comodidad donde nos encontramos. Es bueno estar cómodo, pero en la comodidad quizá no llega el milagro. Hay que buscarlo, como dice Margot. Porque cuando tú estás en tu casa con hambre, cuando en tu casa falta el alimento, tú tienes que pedir al Señor. Pero también tienes que moverte en fe. Es un mover en fe. ¿Por qué? Puede ser que usted esté en su casa orando, pidiéndole al Señor fervientemente, pero usted dice, déjame salir a la calle. Voy para la calle. Voy para la calle. Y usted saliendo a menos de 100 metros, se encuentra una persona de frente. Varón, Dios le bendiga. Mire, varón, tenga esto. Aleluya. ¿Quién lo hizo? Lo hizo el Señor. Ahora, ¿ustedes creen que esa persona que iba con los 100 pesos o con los 500 pesos iba a ir a su casa? No. Porque Bartimeo se levantó. Dice que él estaba junto al camino mendigando, sentado. Porque como era ciego, no podía estar parado. No vaya a suceder que aparezca un maldoso, una persona con maldad, y le prende el pie para que se caiga. Dice, no, yo me voy a sentar, porque yo sentado no me voy a caer. Yo sentado no me voy a caer. Pero tengo que levantarme. Tengo que levantarme. Entonces vemos como este hombre se levanta y arroja su capa. Y vino ¿a quién? A Jesús. Pero es sorprendente, mis hermanos. La Biblia no me dice a mí que nadie lo llevó de Jesús. Tampoco me dice la Biblia que Jesús fue donde él. ¿Y cómo fue? Es que cuando el Señor llega a nuestra vida, la presencia nos dirige a donde está el Señor. Y este hombre vino a Jesús. Y vemos que el Señor dice, ¿qué tú quieres? Y no sabe el Señor qué es lo que quiere. El Señor sabe que es un ciego. Pero a veces el Señor quiere que usted lo diga con su boca lo que usted quiere. Porque dice la palabra que el Señor sabe cuál es nuestra necesidad. Y sabe lo que nosotros queremos. Y aún los pensamientos antes de llegar a nuestro corazón, ya el Señor lo sabía. Pero a veces el Señor quiere que tú confieses con tu boca lo que tú quieres. Señor, que recobre la vista. Santo Dios, aleluya. Eso es lo que yo necesito, recobrar la vista. ¿Por qué? Porque ya la confianza de Bartimeo estaba en el Señor. Inmediatamente, cuando Bartimeo dijo que este murmullo que está aconteciendo es que Jesús de Nazaret viene por ahí. Anteriormente se escuchaba mucho unos coros que decían, el rubio de Galilea está pasando por aquí. Son coros viejitos de la Letania. Pero cuando el Señor iba a pasar por un lugar, ya ese lugar estaba lleno de la presencia. Por eso este hombre, su confianza siempre estuvo en Jesús. Lo que estaba esperando en el momento preciso de que el Señor aconteciera que iba a pasar por ese camino. Y Bartimeo pacientemente esperó su momento. Pacientemente, dice
David, pacientemente esperé yo. A veces nos impacientamos y queremos salir corriendo. A veces queremos tirar la toalla cuando nos vemos envueltos en unas aflicciones, cuando nos vemos envueltos de muchos tropezones en nuestra vida. Pero el Señor aún nos levantará, aún del polvo el Señor nos levantará. Amén. Gloria a Dios. Solamente hay que tener la confianza puesta en que en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Padre, Pero gracias. nosotros tenemos que pedir al Señor que cada día más nos fortalezca. Bendito sea por siempre, santo el Señor. Aleluya. Respondió Jesús, le dijo, ¿qué quiere que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Santo eres Dios. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Y enseguida recobró la vista y le seguía a Jesús en el camino. Aquí nosotros podemos ver algo muy impactante. El Señor le dijo que se vaya. Pero cuando tú eres agradecido de lo que el Señor ha hecho contigo, tú no te vas a ir del lugar. Santo eres el Señor. Cuando tú eres agradecido de lo que el Señor ha hecho en tu vida, tú no te vas a ir del lugar. ¿Por qué? Porque el Señor dice, tu fe te ha salvado. Creo que lo que leímos, puede ver que en dos ocasiones el Señor dice, tu fe te ha salvado. Me lleva a la mujer del flujo de sangre, porque a veces había milagros que eran realizados por el Señor. Todos son hechos por el Señor. Pero hay milagros que ya estaban decretados en el corazón. ¿Por qué? Porque el Señor dice, tu fe te ha salvado. Por la fe. Por la fe que este hombre tenía. Y a la mujer del flujo de sangre, esta mujer que había pasado todo, y cuando logra obtener su milagro, dice, tu fe te ha salvado. Pero cuando le dicen a Bartimeo, ten confianza, este hombre, ya su confianza estaba en el momento que él preguntó, ¿qué murmullo es este? Aunque tú no puedas ver, mantente siempre alerta. Aunque tú no puedas ver, mantente siempre atento a la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy es el día de tu milagro. Bartimeo fue restaurado y seguía a Jesús en el camino. Ya Bartimeo no estaba junto al camino. Ya Bartimeo estaba junto, ¿pero a quién? A Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Este hombre comenzó a andar con el Señor porque estaba agradecido de lo que el Señor había hecho en su vida. Nosotros estamos llamados a agradecer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y no escuchar la palabra que muchos sabemos, que mal agradecido es fulano. Así como Bartimeo, así como esta mujer, así como Jairo, así como la mujer cananea, que obtuvieron su milagro por medio de la fe. Pero tenemos que tener en cuenta que muchos serán de tropezones en nuestro camino. Pero está de usted y de mí aceptar que estas personas se conviertan en muralla para nosotros. ¿Por qué? Porque hay que decir, o te quita, o te va, o te paso por encima. Aleluya.
Pero ¿cómo nosotros podemos pasar por encima de las adversidades? Es buscando la presencia del Señor. Es alimentando nuestra fe. Porque la fe mueve montañas. Gracias, Señor. Y por la fe, el pueblo del Señor, el mar rojo cruzó. Aleluya. Y por la fe, el pueblo del Señor, la muralla de Jericó derribó. Bendito sea por siempre. Que Dios lo bendiga, mis hermanos. Que Dios lo bendiga más. Santo es Jehová, bendito sea por siempre. Te damos gracias, Señor. Te damos honra, Padre. Por tu santo y maravilloso, Señor Jesús.